a identidades, contenido exclusivo. Como ya os comenté hacía unos días, he dado este paso adelante, vamos a decirlo así, para no solo estar metida dentro de los podcasts que estábamos haciendo en Spotify, sino también ahora tener un contenido extra en formato vídeo, probablemente también en formato imagen. Me gustaría subir algún otro contenido extra para, bueno, salir un poquito de la zona donde estábamos metidos ahora, el tema de trastornos y casos reales de diferentes tipos de crímenes que estamos analizando, que vamos a seguir analizando, de hecho, en el podcast, pero ahora sí damos el gran salto y nos metemos directamente en vídeo, que de verdad me apetecía un poquito probarlo a ver qué tal. Pero bueno, en este punto es importante también comentaros. Quiero tener en cuenta las dos plataformas, quiero estar, bueno, las tres en este caso, ¿no? Tanto en Spotify como en Patreon, que son las dos plataformas donde va a haber vídeos, donde va a haber contenido en vídeo, y luego en Spotify, que vamos a seguir igual con la subida de los diferentes podcasts, etcétera, etcétera, todos los jueves, sin falta. Entonces, bueno, en el resto de plataformas, como os digo, en Patreon y en YouTube, sí que vamos a, sobre todo en Patreon, sí que quiero dar un poquito una calidad un poquito mayor, digamos, de contenidos, salirme, como os digo, de trastornos y de crímenes y ya meternos más en casos muy conocidos, ¿de acuerdo? En hechos criminales muy conocidos de la historia y también en medicina forense, es decir, en cómo ha ayudado la medicina a resolver diferentes casos, cuál es la importancia del ADN, la importancia de un buen análisis, ¿no? Pues también el tema de balística que ya os comenté, el tema de la sangre, bueno, diferentes cositas que obviamente en el mundo criminal, en el mundo criminológico, vamos a decirlo así, y más en el de criminalista, lo vemos pues, todos los días y bueno, y transmitir estos conocimientos. También quiero aprovechar este vídeo, este inicio de vídeo, ¿de acuerdo? De, por supuesto, un nuevo caso, en el cual vamos a traer un nuevo caso, como os digo, muy relacionado con la medicina forense y un caso que a mí me impactó por toda la cantidad de información que hay sobre el mismo en Internet, por toda la cantidad de series, de películas que hay sobre este caso y de lo que ocurrió en el caso. Algo que yo creo que nadie se esperaba, ahora lo sabréis. Y finalmente ocurrió de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que quería empezar hablando de él porque creo que es muy, muy interesante. Por tanto, también solicitaros que cualquier tipo de ayuda que podáis brindarme, cualquier tipo de información, aquello oye, de un tema que queráis hablar incluso, ¿no? Yo estaré encantada de atenderos, de escucharos y por supuesto, de intentar si puede haber alguna colaboración con alguno de vosotros o de vosotras que sepa del tema, de algún tema en concreto, será un placer, ¿no? Tema ciberseguridad, tema balística, por lo que sea, temas así sería vamos, un 10 de 10. De hecho, ya estoy preparando con una amiga un tema muy específico de la medicina forense que ayudó a resolver uno de los casos, yo creo, más famosos de la historia de Estados Unidos y diría del mundo. A día de hoy poca gente no conoce ese caso, yo creo que nadie, en cuanto se pronuncie el caso, yo creo que sabéis cuál es, pero bueno, para esto habrá que esperar un poquito más. Y luego también hay un caso muy reciente que ha ocurrido aquí en España, que yo creo que todo el mundo estamos bastante perplejos por ver un poquito cómo pueden llegar dos personas tan jóvenes a hacer algo tan horrible. Pero bueno, hay que analizarlo, hay que ver qué es lo que ocurrió y esto también me lo comentó una amiga, así que encantada. Y muy probablemente, si no es este jueves, el jueves que viene, que podamos recopilar un poquito más de información, porque ya está habiendo mucha información extra, ¿vale? Que yo no quiero tampoco hablar sin conocer. Entonces, vamos a esperar un poquito más a tener más información y a partir de ahí, pues, hablaremos de este caso, por supuesto, porque es súper reciente y muy chocante. Así que nada, vamos al caso de hoy. Vamos a un caso, como os digo, muy curioso por el tema de había tantas pruebas, había tantas formas de demostrar algo que, bueno, a mí me dejó un poco fría. Así que, sin más, os presento el caso de O.J. Simpson. Os pongo un poquito en antecedentes por si alguien no conoce quién es O.J. Simpson, ¿de acuerdo? Es una persona real que existe a día de hoy, sigue viva.
Y bueno, en ese caso fue un gran futbolista de la NFL, el cual fue una estrella. Bueno, tiene su reconocimiento y demás. En el año 1985 fue cuando se le reconoció la gran labor que hizo dentro del mundo del deporte, dentro de la NFL, como os comentaba. Luego también ha estado en diferentes películas, en diferentes series, por tanto es un personaje muy reconocido en Estados Unidos que desde mi punto de vista, por lo que yo más le conozco en este caso, es por el gran historial de diferentes actos criminales que tiene, de delincuencia, de vandalismo, de asesinato. Y bueno, pues ahí se mueve este hombre, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando un poquito de quién es O.J. Simpson, perdona, de quién es O.J. Simpson, no, del caso de O.J. Simpson directamente, para que veáis el caso más sonado, ¿de acuerdo? El caso que más me impactó y del caso que hoy vamos a hablar es el caso de O.J. Simpson. En el año 1994 ocurren los hechos. A principios de este año, O.J. Simpson se divorcia de su mujer, ¿de acuerdo? Ella alega malos tratos, él lo niega, pero bueno, finalmente el juez pues les dice que sí, que se pueden separar, que no hay ningún problema. Y ahí se queda la historia hasta solamente unos meses después, ¿de acuerdo? En junio de 1994, es decir, en junio de ese mismo año, se conoce la muerte el asesinato tanto de la mujer, Nicole Brown, como de un compañero de un compañero de trabajo, que en ese momento se encontraba en la casa de ella. ¿Cómo se descubre todo este crimen? Pues bien, ese día de 1994, un vecino no deja de escuchar ladrar al perro de Nicole, un Akita Inu que tenía en ese momento, un Akita bastante grande, según dice el vecino. Este dato es importante, de acuerdo, por lo que viene a continuación. El hombre no para de escuchar ladrarle y ladrarle, decide en ese momento levantarse de la cama, acercarse a la casa y ver qué es lo que está pasando, porque reconoce perfectamente el perro está dentro de la casa, dentro del vallado, perdona, dentro del patio, y se encuentra, como os decía, a un perro de unas dimensiones bastante grandes con las patas absolutamente llenas de sangre. Por tanto, obviamente el vecino da la voz de alarma, se asusta en ese momento y decide que tiene que llamar a la policía, que ahí dentro ha pasado algo. Cuando los agentes llegan a la casa, apenas unos minutos después de que haya avisado el vecino de que algo estaba ocurriendo en casa de Nicole Brown, lo que ven, primero de todo, es a Nicole justamente tirada en el suelo, encima de un charco de sangre, bastante grande, según las propias declaraciones de la policía, y ven que tiene diferentes puñaladas, varias heridas por arma blanca, y una de ellas es en el cuello, de unos 13 centímetros, ¿de acuerdo? Que le ha rebanado totalmente la yugular, por tanto, la carótida y la yugular, de hecho, por tanto, ha acabado con la vida de ella en ese mismo momento. Muy cerca de Nicole aparece Ronald, el que os comentaba que era su compañero de trabajo en ese momento, y se lo encuentran igual, en un charco de sangre con 17 puñaladas en total repartidas por todo el cuerpo. Es importante que también conozcáis que en la escena del crimen hay varias pruebas que luego se analizan, ¿vale? Y en concreto hay una de ellas que es muy clave, por tanto quiero que os acordéis del guante de talla extra grande que aparece en la escena del crimen y además es solo de la mano izquierda, solo aparece el guante de la mano izquierda. También en esa misma escena no solo se encuentran, como os digo, este guante, pero es un poquito menos importante entre comillas para el caso, pero sí que se encuentran una gorra azul y un sobre blanco, ¿vale? Que dentro de este propio sobre lo que ven son unas gafas normales. La policía en ese momento, en cuanto se da cuenta de quién es ella, quién es la mujer que está muerta, obviamente saben perfectamente que es la exmujer de O.J. Simpson y se acercan a la casa de este, que vive a tan solo 5 minutos de la casa de Nicole. Vamos a retroceder unas horas en este caso y en lugar de centrarnos en las dos víctimas, vamos a centrarnos en O.J. Simpson. ¿Dónde se encontraba en ese momento O.J. Simpson? Pues bien, antes de nada, los asesinatos, de acuerdo, de estas dos personas, según los forenses, pudieron ser entre las 10:15 de la noche y las 11 menos 20 de ese mismo día.
Vamos a trasladarnos a dónde estaba OJ Simpson en ese momento para entender un poco más todo, para entender un poquito más este caso y hacer todo el puzzle. Se sabe que alrededor de las 9 de la noche de ese 12 de junio, OJ Simpson sale de su mansión, ¿de acuerdo? Recordad, esa mansión está apenas a 5 minutos de la casa de Nicole Brown, de su exmujer, y le acompaña un compañero suyo, un amigo suyo, que en ese momento está viviendo con él en la casa, y los dos se van a una hamburguesería a cenar. Después de cenar, se sabe que OJ Simpson y su compañero, ¿de acuerdo? La persona que está residiendo, como os digo, con él en su casa, esperan a un tal JR. Este JR es la persona que suministra, en ese momento se sabía que suministraba a OJ Simpson pues, diferentes drogas. Normalmente además era anfetamina y todo el mundo lo sabía que este hombre consumía este tipo de drogas. A las 21:45 regresan a la mansión y el compañero, ¿de acuerdo? Él se va a dormir. Se va a dormir a la casa de invitados, mientras que OJ Simpson se queda solo en la casa, solo en la mansión. Un poquito más tarde, a las 10:45, se sabe que el chofer Alan Park detiene su limusina frente a la mansión. Es decir, una hora después de que volviesen a casa, el chofer de OJ Simpson aparece. ¿Por qué pasó su chofer a las 10:45 a recoger a OJ Simpson? Se acababa de llegar de cenar con un amigo y parecía que ya todos iban a dormir. Pues bien, resulta que OJ Simpson había contratado unas horas antes el servicio que tenía él para transportes, para traslados, y había pedido que le fuesen a buscar a esa hora para llevarlo al aeropuerto. En ese momento el chofer, se llama Park, llama al telefonillo y nadie le responde. Pasa unos minutos hasta un poquito antes de las 11 de la noche, según él mismo declara en el propio juicio, y dice que de repente ve como alguien alrededor de la casa, una persona al parecer negra de 1,80 m de altura aproximadamente, bastante corpulenta, se aproxima y se acerca al parking de la mansión de OJ Simpson. Este hombre, Park, dice que no es de su incumbencia lo que esté haciendo esa persona, que él es simplemente el chofer y que va a esperar a que aparezca su cliente. Como ve que han pasado más de 15 minutos y nadie sale a recibirle, OJ Simpson no aparece por ningún lado, decide llamar directamente a la agencia y decirles lo que está ocurriendo, que no está OJ Simpson en la casa, por lo que parece. La agencia, en ese mismo momento, le pide que hasta las 11:15 de la noche no vuelva a llamar al telefonillo. Se espera hasta las 11:15 para llamar de nuevo y en ese mismo momento sí que OJ Simpson responde al telefonillo, le pide disculpas y le dice que se estaba bañando, que le dé unos minutos que enseguida baja. De camino al aeropuerto, el chofer de OJ Simpson le nota agitado, es lo que comenta en el juicio a los agentes. Dice que aparece con 4 maletas, de las cuales 3 son de tamaño bastante grande y una es más chiquitita. El chofer intenta ayudarle, Park intenta ayudarle y este se niega en rotundo. Dice que no hace falta, no lo necesita. Pues bien, el trayecto, como os digo, desde la casa de OJ Simpson hasta el aeropuerto, en este mismo le nota, el propio chofer le nota, como os decía, muy agitado, muy tenso. Además, OJ Simpson en un momento del viaje le pide que por favor abra las ventanillas del coche cuando a esas horas hacía algo de fresco, según comentaba el propio chofer. Le pareció un poco extraño que pidiese eso. Una vez en el aeropuerto, se sabe que OJ Simpson va de camino a Chicago, coge un avión a Chicago en el cual las propias cámaras de seguridad le detectan en Los Ángeles, desde donde sale, con las 4 maletas, con las 3 grandes y la pequeña, y una vez llega a Chicago solamente aparece con 3 maletas grandes. La pequeña ha desaparecido. Volvemos de nuevo a los agentes cuando esa noche del 12 de junio se aproximan a la casa de OJ Simpson, porque, insisto, vive a 5 minutos de su exmujer, para simplemente preguntarle si él había visto algo, si él sabía algo. Obviamente no van a recibir respuesta esa noche porque OJ Simpson ya no se encuentra en la casa. Está, como os decía, en Chicago. Además, otro tema muy importante también, obviamente los agentes iban a decirle a OJ Simpson que su exmujer acababa de aparecer fallecida. Por tanto, esperaban una reacción de él, ¿no? Ver un poquito cómo podría llegar a reaccionar, cosa que tampoco pudieron saber en ese primer momento, porque, insistimos, OJ Simpson no estaba ya en Los Ángeles, estaba en Chicago. Los agentes no se rinden y viendo que OJ Simpson no se encuentra en la casa, directamente acceden a ella.
Este punto es muy importante y quiero que os quedéis con él. Los agentes acceden a la vivienda de O.J. Simpson después de que éste no les dé ningún tipo de respuesta, pero sin ninguna orden de allanamiento. Por tanto, quedaros con este dato que luego será bastante importante. Acordaros de esa puerta de garaje donde el chofer, donde el conductor de O.J. Simpson había podido apreciar a un hombre. Él lo había descrito como un hombre corpulento, como un hombre grande, pero no se había interesado más por esta situación. Una vez dentro de la casa, una vez accede a este patio exterior, lo primero que hace el detective es irse directamente al garaje. En este lo que descubre es el coche de O.J. Simpson, porque claro, para ellos no saben todavía que O.J. Simpson se ha ido, por tanto les parece curioso que esté el coche pero no esté él, así que bueno, hacen una investigación un poquito oye, pues algo tiene que ocurrir, a ver si va a haber pasado algo también con este hombre, ¿no? Si acaban de matar a su exmujer, ¿por qué no iban a poder ido a por él? Pues bien, este detective, como os digo, se cuela dentro de la casa, no tiene ninguna orden para poder hacer esto, y lo primero que hace es acercarse al coche que ve en el garaje. En la puerta del conductor del coche se encuentran unas pequeñas gotas de sangre, unas marcas, que tiene en cuenta, obviamente, para ver de quién pueden ser estas manchas. ¿Os acordáis ahora de la importancia del guante que os decía anteriormente? Que se había encontrado en la propia escena del crimen un guante de la mano izquierda, ¿de acuerdo? De una talla extra grande, de una marca en concreto además. Pues resulta que ese guante importante en esa escena del crimen que no tenía su pareja, sí que se ve otro guante de las mismas características, de tamaño extra grande, de la marca concreta que era el de la prueba del crimen, y además de la mano derecha, justo al lado del coche de O.J. Simpson, dentro de su casa. Como os decía, y vuelvo a recalcar por la importancia de este hecho, los agentes no podían haber entrado a la casa de O.J. Simpson, pero lo hicieron. Vamos a conocer la importancia, como os decía, de las pruebas forenses, ¿no? de estar atento a los detalles. Hablábamos de que aparecía un segundo guante, un guante de mano derecha, de las mismas características, de la misma empresa, ¿no? Fabricados por las mismas personas, en la casa de O.J. Simpson al lado del coche, y además otro guante izquierdo exactamente igual aparecía en la escena donde estaban las dos víctimas. Pues bien, la importancia de tener en cuenta todos los detalles de la escena del crimen nos llevan a otro detalle que os he comentado, a otro material que se encontraba allí. No sé si recordáis que había un sobre blanco y dentro del sobre había unas gafas. En el caso de Ronald Goldman, la persona que apareció en la casa de Nicole Brown, un compañero de trabajo de Nicole Brown, además su cadáver apareció a escasos metros del de ella, fue curiosa, porque al principio sí que es verdad que la opinión popular llegó a pensar que Ronald era un amante de Nicole que se encontraba en ese momento en la casa. O.J. Simpson les vio juntos, le entró un arrebato, un ataque de ira y decidió acabar con la vida de los dos. Esto se ha demostrado que no era así. Ni Nicole Brown tenía un amante, ni era Ronald Goldman, ni Ronald Goldman tenía un amante que era Nicole Brown. ¿Esto por qué se sabe? Importante, esa noche Nicole Brown había cenado con su madre, en el restaurante de siempre, en la hora de siempre. ¿Qué ocurre? Que este restaurante además era donde trabajaba este hombre, era donde trabajaba Ronald Goldman. Trabajan juntos en el mismo restaurante, por tanto esa noche sí le tocaba trabajar a Ronald. En este momento Ronald, cuando madre e hija están cenando en el local, las ve, se da cuenta de que son ellas y simplemente se acerca a saludarlas, sin más. Pasados unos minutos, cuando la madre y Nicole se van del local, en la mesa donde habían estado cenando, se habían olvidado la funda blanca de las gafas con las gafas dentro. ¿Qué hizo en ese momento Ronald? ¿Qué se le ocurrió? Acercarse a la casa de Nicole para darle las gafas de su madre. Por tanto, la teoría de que había una conspiración, de que O.J. Simpson les había encontrado juntos, etcétera, etcétera, se cae por su propio peso, porque realmente nunca se pudo demostrar que ellos dos, Nicole y Ronald, habían tenido una relación sentimental de ningún tipo. En este punto ya se ha emitido una orden de búsqueda y captura para O.J. Simpson. La policía lo termina encontrando y en lugar de detenerlo, porque había varias pruebas que le podían llegar a inculpar con el asesinato ocurrido en la casa de su exmujer,
Los detectives, los agentes que le descubren, le piden autógrafos, hacen con él pues como si no hubiese hecho nada. De hecho, en ese primer momento que lo encuentran, que se encuentran con él y saben perfectamente que hay una orden de búsqueda y captura en su contra, no le detienen. No es hasta 5 días después de que esto ocurra que es cuando los agentes ya sí se ven obligados a detenerlo. No creáis que fue fácil la detención de O.J. Simpson pese a todo esto. Como os comentaba, 5 días después ya se habían recopilado pruebas suficientes como para saber de sobra que, aparte de estar con una orden de búsqueda y captura, él había tenido algo que ver, o parecía que había tenido algo que ver. Pues bien, cuando los agentes le descubren, cuando consiguen de nuevo localizarle y ya tienen que detenerle sí o sí, porque se les está yendo de las manos también la opinión popular, O.J. Simpson en ese momento les saca un revólver, una Magnum que tenía él en su casa, y les amenaza que si en algún momento deciden tocarle o acercarse a él, se va a pegar un tiro él en la cabeza. Un amigo suyo que se encuentra con él en ese momento, en el momento que él amenaza con suicidarse, le consigue calmar y lo que hace O.J. Simpson es huir. Sale huyendo de la escena donde están con los policías, de la casa donde está con los policías, se mete en una furgoneta y al parecer en esa misma furgoneta se sabía que estaba bastante adaptada para sobrevivir unos cuantos días, es decir, saben los agentes que él tenía ya la idea de fugarse, él ya sabía que tenía que fugarse. La policía en ese momento comienza una persecución detrás de la furgoneta que llevaba O.J. Simpson, detrás de él, detrás de la furgoneta donde él iba. Se juntaron hasta más de 20 coches de policía durante casi 2 horas. Absolutely, and I don't know if I should say this or not, but we have seen one vehicle in the past that actually ended the pursuit at Parker Center. So it'd be quite ironic if that was to happen with this one traveling all of the 5 get to Los Angeles and then just go right and give up at Parker Center. So we'll just have to see what happens. Esta persecución fue retransmitida en directo en las noticias de Estados Unidos. Se ve perfectamente en las imágenes cómo apenas la furgoneta de O.J. Simpson va entre unos 80 y 60 kilómetros por hora, es decir, no lleva en ningún momento ningún tipo de velocidad, no parece que quiera huir, y los agentes que le perseguían tampoco parece que quieran detenerlo. Se ve como en ningún momento hacen ningún gesto brusco, como no intentan adelantarlo. No ocurre nada. Son 2 horas en las cuales se da una persecución a un hombre acusado de matar a 2 personas, en la cual la policía apenas se ve que está intentando realmente frenarle. Es más, no sé si os imagináis cómo acaba esta persecución, pero probablemente, por lo que os he podido comentar justo ahora, os podéis hacer una pequeña idea. O.J. Simpson vuelve a su casa y se queda dentro de la furgoneta 45 minutos parados, en la puerta de su casa. Los agentes, por supuesto, están rodeando la casa, rodeando la furgoneta, pero en ningún momento nadie intenta detenerlo. Pasados 45 minutos, O.J. Simpson sí se baja de la furgoneta y ya es cuando los agentes proceden a detenerle. Vamos ya de lleno a lo que se llamaría, tiempo después, el juicio del siglo. En este juicio del siglo, el nombre no es porque fuese una persona extremadamente famosa, sino por el escándalo que se formó debido a la sentencia después del juicio. La conoceréis enseguida. O.J. Simpson fue defendido por un equipo suyo de abogados, en los cuales se encontraba también un compañero suyo, un amigo suyo, Robert Kardashian. El juicio en total a O.J. Simpson, mejor dicho, el equipo suyo de abogados le costó un total de $20 millones. La defensa lo único que intentaba era demostrar que la policía había obrado de forma errónea, que la policía había ido en todo momento en contra de O.J. Simpson. Además, alegaban que esto se debía a que O.J. Simpson era afroamericano y por eso habían querido inculparle del doble asesinato. El juez, obviamente, llamó a declarar al detective que se había colado en la casa de O.J. Simpson, el cual había encontrado ese guante que faltaba. Se supo que Furman, como se llamaba el detective, era una persona coleccionista de diferentes recuerdos militares nazis y que además tenía bastantes antecedentes de conducta racista como policía.
Y ahora sí, llegamos a un punto del juicio, el más interesante de todos desde mi punto de vista, que es en esa famosa escena cuando a O.J. Simpson le pide la fiscalía que por favor se pruebe ese guante de la mano izquierda que había aparecido en la escena del crimen. Mr. Simpson. ¿Qué creéis que pasó? El guante no le entraba. El guante no entraba en la mano de O.J. Simpson. Es importante que sepáis que desde que se detecta este guante en la escena del crimen, desde que se saca de ahí hasta que se emplea en el juicio, es congelado y descongelado en varias ocasiones para preservar todo el ADN que tenía, así como las diferentes pruebas de sangre. Por tanto, para la Fiscalía, esto era un punto importante, que se tenía que haber tenido en cuenta, que el guante había sido modificado en varias ocasiones y esto podía haber hecho que el tamaño del mismo se redujese. Se ve claramente cómo O.J. Simpson se prueba el guante con otro guante de látex debajo, el cual nada más se lo pone en la mano, levanta la mano y la abre de par en par, vamos a decirlo de esta manera, la abre totalmente y se la enseña a todas las cámaras que había dentro de la sala en ese momento. Esto se entiende para la Fiscalía como una forma de que el guante no entre. Si nosotros abrimos una mano completamente, cuando estamos introduciendo un guante, obviamente el guante no va a entrar, es imposible. Pero, aún así, ¿sabéis cómo acaba el juicio? Tras apenas 4 horas de deliberación por parte del jurado, decidieron absolverlo de los 2 crímenes. Aquí también os tengo que decir que después de esta absolución, en el año 1997, es decir, 2 años después de esa primera no condena, de esa primera absolución, otro jurado, ¿de acuerdo?, decide que sí, que es responsable civil de las 2 muertes, pero solamente tiene que hacer el pago de una multa de 30 millones de euros. Por tanto, por este caso, por el asesinato de 2 personas, a día de hoy no hay nadie en la cárcel y él, por supuesto, no la ha pisado por este caso. Por el único caso que sí que hemos visto a O.J. Simpson pisar la cárcel fue por un caso cometido en 2008, un robo a mano armada, en el cual se le sentenció a 33 años de prisión. Esto, obviamente, para la sociedad americana, se vio como una especie de revancha por no haberle condenado como ellos pensaban que debería haber sido condenado O.J. Simpson por el asesinato de estas 2 personas. Al final, la pena se redujo hasta los 9 años. Por tanto, el pasado 2021, O.J. Simpson ya es libre, es completamente libre, ya está en libertad y hace pues, una vida normal. Aunque sí que es cierto que no ha perdido el tiempo, ha hecho bastantes documentales y bastantes películas, que os las recomiendo, de hecho, para que conozcáis un poquito más de la vida de este hombre que fue absuelto de un asesinato, de 2 asesinatos, en el cual solo había pruebas suyas de ADN en la escena del crimen, aparte de las víctimas, y de una escena dentro del juicio probándose un guante que sin duda quedará para la historia como una escena un poquito ridícula, que faltaba un poco más de seriedad en este juicio. I know the facts better than anyone. Y esto es todo. Muchísimas gracias por escuchar el contenido nuevo, el contenido en formato vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana. Como os decía, toda la información que queráis incluirme, estaré encantada de recibirla. Contenido nuevo que os apasione, que os guste, que queramos hablar de él. Casos que os queden alguna duda o que os hayan gustado, podemos hablar de ellos. Y estaré encantada, de verdad, ha sido un placer. Ahora que conoces más identidades, ¿sabrías decirme cuál es la tuya?